Ahí, muy bien. Perfecto, estamos grabando la clase para luego enviarles el videíto como tal. Ojo, ¿de qué va a tratar la clase hoy, profesor? La clase va a tratar de razonamiento, ¿sí? De razonamiento. ¿Tiene algo que ver con los sistemas de ecuaciones que nosotros estamos analizando? Pues sí. Ojo, ¿de qué tipo de razonamiento vamos a hablar? ¿Sí? De los típicos ejercicios de exámenes de admisión a universidades, ¿sí? A institutos. De eso se va a hablar hoy. Entonces, ¿qué necesito, profesor, saber antes de realizar ese tipo de ejercicios? Un poco de terminología matemática. Eso es lo que necesitas saber. Un poco de terminología matemática. ¿Sí? Ojo, en matemática, ¿cómo yo puedo representar el doble de algo? ¿Sí? En matemática, ¿cómo yo puedo representar el doble de algo? Cuando te digan el doble de algo, tú lo representas con el número 2, ¿verdad? Fácil, con el número 2. Cuando te digan el triple de algo, tú lo representas pues con el número 3, ¿verdad? El cuádruple con el 4, el quíntuple pues con el 5, ¿verdad? De esa forma tú puedes representar, esto es terminología matemática. Profesor, ¿y si me dicen la mitad de algo? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo representar cuando me dicen la mitad de algo? Por ejemplo, mitad, ¿sí? ¿Cómo puedo representar cuando me digan la mitad de algo? Pues ese algo dividido para 2, ¿sí? Te lo voy a escribir acá. Ese algo, que puede ser un número, lo divides para 2, ¿sí? Dividido para 2 significa la mitad. Profesor, ¿qué me dicen? ¿Qué ocurre si me dice la tercera parte? ¿Sí? Tercera parte, tercera parte. ¿Qué pasa si me dicen la tercera parte? Pues, ¿qué cosa es? Es ese algo dividido, dividido para 3. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué más necesitamos saber? Cuando yo no conozco algo, ¿sí? Cuando no conozco algo, ¿cómo yo represento algo que no conozco? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo representar algo que no conozco? Porque típicamente me suelen decir el doble de un número, el triple de un número, pero ¿de qué número estamos hablando, verdad? ¿De qué número? No lo conozco, no lo sé, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo representar en matemáticas algo que no conozco con la X, ¿sí? Cuando no conozco, cuando no conozco algo, lo represento, lo represento con con la letra X, ¿sí? Cuando no conozco algo, lo represento con la letra X. Por ejemplo, acá, por ejemplo, me dicen el doble, el doble de un número, el doble de un número, ¿sí? De un número. ¿Cómo yo puedo representar matemáticamente esta frase? Ojo, ¿cómo puedo representar matemáticamente esta frase? El doble de un número. ¿Cómo puedo representar yo eso? Ojo, el doble ya sabemos que es el número 2, ¿verdad? El doble de un número. Pero ¿de qué número me están hablando, profesor? No sé, ¿verdad? No conozco de qué número me están hablando. Entonces, cuando tú no sabes de qué número te están hablando, tú a eso que no lo conoces, lo representas con la letra X, ¿sí? Con la letra X yo represento a lo que no conozco, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo representar el doble de un número? Lo puedo representar de esta forma. El doble, escribo el 2 acompañado de la X, que es el número que no conozco, ¿sí? Leemos nuevamente la frase, me dice el doble de un número. El doble significa el número 2. Lo vamos a colocar con colores. Ojo, vamos acá. El doble significa el número 2, ¿sí? Ahí está, el número 2, ¿verdad? De un número. ¿Acaso me dice de qué número trata el ejercicio? No me dice, ¿verdad? No me dice de qué número trata el ejercicio. Entonces, si yo no conozco dicho número, yo lo represento con X. Ahí está. Como yo no sé de qué número me están hablando,
yo represento con X. A todo lo que yo no conozca, lo represento con X. ¿Sí? Por ejemplo, me pueden decir, me pueden decir lo de acá, lo siguiente, ojo, el triple de un número, el triple de un número. ¿Cómo puedo escribir esa frase matemáticamente? ¿Cómo puedo escribir el triple de un número? Pues triple significa 3. De un número, ¿no lo conozco? Pues como no lo conozco, escribo la X, ¿sí? La X quiere decir una interrogante, porque no lo conozco, ¿verdad? Ahí está. De esa forma se va a ir trabajando, ¿sí? De esa forma se va a ir trabajando. Otra situación, por ejemplo, solemos tener estos ejercicios. María tiene el doble de edad, ¿sí? María tiene el doble de edad de Juan, por ejemplo, de Juan. Ahí está. María tiene el doble de edad de Juan. Es una frase que nosotros podemos escribirla matemáticamente. María tiene el doble de edad de Juan. Perfecto. Nosotros escribimos de esta manera. María, María, perfecto, por este lado. María, y acá escribimos a Juan, ¿sí? Ahí está. Me están hablando de María y me están hablando de Juan. ¿Qué me dice? Que María tiene el doble de edad de Juan. Y yo les pregunto, ¿acaso conozco qué edad tiene Juan? No, ¿verdad? No conozco qué edad tiene Juan. Entonces, como no conozco qué edad tiene Juan, a algo que yo no conozco, ¿con qué letra lo represento? Pues con la X, porque no lo sé. No conozco la edad de Juan, no me lo dice. ¿Sí? ¿Qué me dice? María tiene el doble de edad de Juan. Como no sé la edad de Juan, lo represento con X, porque no sé su edad, no me lo dice. Ahora sí, vamos a leer nuevamente. María tiene el doble de edad de Juan. Sabemos que Juan vale X, porque no lo sé, no conozco su edad. Entonces, ¿cómo representaría? María tiene el doble, significa 2, el doble de la edad de Juan, si lo represento con la letra X. Entonces, el doble de X. Así se representa. María tiene el doble de la edad de Juan. Como no sé la edad de Juan, se la representa con X. Por eso María dice que es igual a ¿qué? A 2X, ¿sí? Y Juan simplemente es una X, ¿sí? De esta manera se van a ir trabajando los ejercicios. De esta manera se va a ir trabajando los ejercicios. Ojo, cuando te digan es, cuando tú veas la palabrita es, ojo acá, cuando tú veas la palabrita es, por ejemplo acá, vamos acá, cuando tú en la frase leas la palabrita, la palabra es, ¿sí? La palabra es igual, significa igual, es decir, tienes tienes que escribir el signo igual. Sí, tienes que escribir el signo igual. Ahí está, tienes que escribir el signo igual. ¿Sí? Tienes que escribir el signo igual. Entonces, estas pequeñas cositas, y hay más, hay mucho más, pero estas pequeñas cositas te van a servir a entender los problemas de razonamiento. Hay problemas de razonamiento que se resuelven simplemente pues deduciendo y hay otros problemas de razonamiento que se resuelven pues planteando ecuaciones. Cuando me hablen, ojo, en este ejemplo, cuando me hablen de lo siguiente, Juan y Pedro suman 40 años de edad, por ejemplo. Juan y Pedro suman 40 años de edad, ¿verdad? Juan y Pedro suman 40 años de edad. No es como el ejemplo de María, que te dice Juan tiene el triple o el cuádruple o el quíntuple de la edad de Pedro. No, aquí lo está mencionando por separado, ¿te das cuenta? Juan por un lado, Pedro por otro lado, pero ambos suman 40 años de edad. ¿Te das cuenta? Los están nombrando por separado. Y como los nombran por separado, entonces son individuales. Juan vendría a ser, lo puedo representar a Juan con X,
A Pedro, como está por separado, lo puedo representar con Y, con la letra Y, que ya sería muy aparte de Juan, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría la formación de esto? Me dice que Juan, que lo represento con X, y Pedro, que lo represento con Y. Juan y Pedro suman 40 años de edad. Es decir, que Juan, que es X, ¿más qué? Más Pedro, que es Y, más Pedro, que es Y, ambos suman o dan igual a qué? A 40 años de edad. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando te nombren por separado, pues obviamente pones letras distintas. Juan es X y Pedro va a ser Y. Sí, con esta terminología matemática, nosotros podemos ver nuestro cuestionario. ¿Sí? Nuestro cuestionario aquí yo ya lo tengo resuelto, de hecho, esta es la pruebita. Ojo, aquí está nuestro cuestionario resuelto, ¿sí? Acá está nuestra pruebita también resuelta, pero vamos a ver el por qué. Sí, vamos a ver el porqué de las preguntas. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Ahí está. Vamos a ver el porqué de las respuestas a esas preguntas. Y vamos a coger nuestro lapicito acá. ¿Qué me dicen? Ana tiene el triple de edad que su hijo, Jaime. Dentro de 20 años, la edad de Ana será el doble que la edad de su hijo. ¿Cuántos años tiene Jaime y cuántos tiene Ana? ¿Verdad? Entonces, comenzamos escribiendo a nuestros personajes. Ana, Ana me dice. Ana, ¿verdad? Ana, perfecto. Me dice que Ana tiene el triple de edad que su hijo Jaime. También el otro personaje es Jaime. Este es el otro personaje, Jaime. Perfecto. Muy bien. Ana tiene el triple de edad que su hijo Jaime. ¿Sabemos acaso la edad de Jaime? No, ¿verdad? Como no sé la edad de Jaime, ¿con qué letra yo represento lo que no conozco? Pues con la letra X, porque no sé la edad de Jaime, ¿verdad? Muy bien, ahora sí volvemos a leer. Ana tiene el triple. El triple significa el número 3. El triple. Ana tiene el triple de edad que su hijo Jaime. Como no conozco la edad de Jaime, he colocado la X, porque no conozco. Entonces, ¿cómo me quedaría? Ana tiene el triple de la edad de Jaime. Ahí está. ¿Te das cuenta? 3X. 3 significa el triple y esta X es la edad de Jaime que no conozco. ¿Sí? Recuerda, lo que no conozco represento con la letra X. Vamos a continuar con la lectura. Dentro de 20 años, me dice, dentro de 20 años. Pregunto, ¿estos 20 años simplemente pasan para Ana o simplemente pasan para Jaime? Los 20 años. El tiempo afecta para todos, ¿verdad? El tiempo afecta a todos. Entonces, sumamos 20 años acá, ¿sí? Y sumamos los 20 años acá, porque tanto Ana y Jaime se van a ver afectados por el tiempo, porque el tiempo no perdona a nadie, ¿verdad? Entonces, por eso sumo 20 a Ana y 20 a Jaime. Muy bien, continuamos con la lectura. ¿Qué me dice? La edad de Ana, ¿sí? ¿Cuál es la edad de Ana? Esto, que no sé. Esto va a ser la edad de Ana, que no lo conozco. Entonces escribo acá. La edad de Ana, que es 3x más 20. 3x más 20, ¿qué me dice? La edad de Ana será. La palabrita será también significa igual. ¿Sí? La palabrita será también significa igual. La edad de Ana, que es esto es Ana, ¿sí? La edad de Ana será, escribo el símbolo igual, el doble, el doble, el doble que la de su hijo. ¿Cuál es la edad de su hijo? Esto, ¿sí? La edad de Ana, que es esto, me dice que será el doble que la edad de su hijo. Esto es la edad de su hijo. Entonces, el doble que la edad de su hijo. Ahí está. ¿Sí? Entonces recuerda, vamos acá a escribírtelo para que te acuerdes. Entonces recuerda esto, 3x más 20, ¿quién es? Es Ana, es Ana. X más 20, ¿quién es? Es Jaime, nuestro amigo Jaime.
Ahí está, nuestro amigo Jaime, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. ¿Qué me dice? La edad de Ana será el doble, aquí está el 2, que la edad de su hijo, que es Jaime. Aquí está la edad del hijo de Jaime, que no lo sé. ¿Qué nos ha quedado? ¿Qué nos ha quedado? Una ecuación, ¿verdad? Nos ha quedado una ecuación de primer grado que hay que resolver, nada más. Sí, para contestar luego esta pregunta. ¿Cuántos años tiene Jaime y cuántos años tiene Ana? ¿Verdad? Entonces vamos a resolver esta ecuación. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Deshacernos de los paréntesis. Entonces escribimos 3x más 20, muy bien. Y este 2 va a multiplicar, los paréntesis significan multiplicación, este 2 va a multiplicar a cada uno de lo que está dentro del paréntesis. Entonces 2 por x me queda 2x, ¿verdad? 2 por 20, ¿cuánto me da 2 por 20? Pues me da 40. Ahí está. Nos hemos deshecho de los fastidiosos paréntesis. Ahora, ¿qué sigue? Tengo que despejar x. ¿Qué significa despejar x? Que quede solita. Pero profesor, yo veo muchas x. Entonces tenemos que ordenar y dejar a las x en un solo lugar. Entonces dejamos a las x en este lugar. Entonces este 3x lo dejamos ahí, quietito. ¿A qué otra x debemos de mover? Este 2x. Este 2x que está positivo va a ir al otro lado y se va a hacer negativo. Me queda menos 2x. ¿Sí? Tenemos ahí a las x ordenadas. En este lado, en este otro miembro, en este espacio, debo de dejar a solo los números. Este 40 es un número, simplemente lo bajo, queda ahí, ¿verdad? Este 20 también es un número. Está positivo, va a ir al otro lado y se hace negativo. Pasa como menos 20. ¿Sí? ¿Ya tenemos ordenado? Sí, ya tenemos ordenado. ¿Qué tenemos que hacer? Operar. 3x menos 2x, ¿sí? Si yo tengo en mi mano 3x, ¿sí? Y de las 3x que yo tengo en mi mano, pierdo 2, ¿cuántas x me quedan? Pues me queda una x, profesor. ¿Se entiende? 3x menos 2x me queda una simple x. Y acá, 40 menos 20 me queda 20 mismo, profesor. Ahí está. Entonces, x es igual a 20. ¿Pero qué quiere decir eso, profesor? Que x igual a 20. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso que x es igual a 20? Ojo. Ana, ¿qué te decía? Ana tiene el triple de edad que su hijo Jaime. Jaime, ¿quién era Jaime? Jaime era una simple x, ¿verdad? Eso era. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale x. X vale 20. ¿Qué quiere decir? Que la edad de Jaime ha sido de 20 años, ¿sí? La edad de Jaime ha sido de 20 años, porque recuerda, al inicio nosotros a Jaime lo representábamos con la X y a Ana la representábamos como 3X, porque es el triple, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, pasamos a limpio el 3 y en vez de escribir nuevamente la X, escribo lo que vale. ¿Cuánto vale la X? Vale 20, ¿verdad? Escribo de esta forma. ¿Qué nos ha quedado? Una multiplicación. Pues multiplicamos. 3 por 20, ¿cuánto me da? 60. 60. ¿Qué quiere decir? Que Ana ha sabido tener 60 años y Jaime ha sabido tener 20 años. Por eso la respuesta acá es Ana 60 y Jaime 20 años. ¿Sí? Ahí tenemos el por qué. ¿Sí? Recuerda, no tienes que hacer capturas de pantalla porque esto luego yo te lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Así que simplemente atención, ¿verdad? Esto luego yo te lo envío al grupo de WhatsApp. ¿Qué me dice la pregunta 2? Estamos viendo el porqué de las respuestas. ¿Qué me dice la pregunta 2? Me dice, hallamos dos números tales que el doble del primero más el segundo sea igual a 25 y al dividir el primero entre el segundo se obtiene uno de cociente y 2 de residuo. Este ejemplo inclusive, si ustedes revisaron el PDF, está ahí, está resuelto este ejemplo. Si ustedes revisaron el PDF, está resuelto. Hallamos dos números tales que el doble del primero más el segundo sea igual a 25. Dos números. Entonces, me habla de dos cosas diferentes. Me dice que el doble del primero,
sería 2x, sería el primer número, el doble del primero, porque no sé a qué número se refiere. Como no sé a qué número se refiere, lo represento con x. Me dice el doble del primero, no lo conozco, simplemente sé que es el doble, por eso escribo 2x. El doble del primero más, más el segundo. El segundo sería otro número. Entonces, ¿cómo represento a otro número? Pues con la letra Y, ¿sí? Hallamos dos números tales que el doble del primero más el segundo sea igual a 25. Entonces, la suma de estos dos me van a dar 25, ¿verdad? ¿Y qué me dice? Y al dividir el primero entre el segundo se obtiene uno de cociente. Ojo, y al dividir el primer número lo represento con X, no lo conozco, entre el segundo, división entre el segundo, que es Y, que no lo conozco, se obtiene uno de cociente, es decir, uno de respuesta, ¿sí? Y el residuo es 2, ¿verdad? Y tú sabes que para la comprobación de una división, ¿qué se hacía? Se multiplicaba el cociente por el dividendo divisor, por el divisor, ¿sí? Y esto me tiene que dar igual a ¿qué? Me tiene que dar igual a el dividendo. Entonces, ¿cómo se podía representar esto? Ojo, si tú haces lo siguiente, ¿sí? Si multiplicas uno por x, ¿sí? Más 2 que es el residuo, tiene que darte ¿qué cosa? La x, ¿sí? Hemos planteado de esta manera. Repito, este ejercicio también está resuelto en el libro, simplemente que lo ha colocado nuevamente acá el profesor. Entonces tendría esta ecuación, y más 2 es igual a x. Como ves, está desordenado. Está desordenado, tengo que ponerlo en orden. ¿Cuál sería el orden? Primero tiene que ir algo con x, luego tiene que ir algo con y después tiene que ir, ¿qué cosa? El número, tiene que ir el número. ¿Sí? Luego ordenamos. Tiene que ir primero la x. Entonces, si esta x está acá, está positiva, va al otro lado y se hace negativa, se hace menos x, ¿verdad? ¿Qué más? La y está perfecta, está ahí. La y está perfecta, está ahí, ¿verdad? ¿Qué más? Me dice que esto va a ser igual a que este 2 que está positivo tiene que ir al otro lado y se hace negativo. Así me queda, ¿verdad? Muy bien. Hemos formado, ¿qué cosa? Nuestro sistema, ¿sí? Hemos formado nuestro sistema, ¿sí? Lean acá, el primero es la X, el segundo es la Y, se obtiene uno como cociente y 2 de residuo, ¿sí? Ahí está. Hemos formado nuestro sistema. Recuerda que un sistema de ecuaciones se puede resolver de muchas formas, ¿sí? Vamos a aplicar el método de reducción por facilidad, ¿sí? Entonces vamos a aplicar el método de reducción por facilidad. Entonces, inteligentemente multiplico por 2 a la segunda ecuación, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar? Paso a limpio la primera ecuación. 2x más y igual a 25, ¿verdad? Y ahora sí multiplico este 2 por cada uno de estos términos que está en la segunda ecuación. El resultado de esa multiplicación lo coloco al frente. 2 por menos x me da menos 2x. Ahí está. 2 por y me da más 2y. Ahí está. 2 por menos 2 más por menos 2 por 2 4. Ahí está. Luego, ¿qué se hacía? Pues una suma vertical. 25 menos 4 pues me da 21 positivo. Vamos ahora con esta columna. Una y más otras 2y me da ¿qué cosa? 3y, ¿cierto? 2x menos 2x, ¿sí? ¿Qué se hace? Cero. Se hace esto cero. ¿Qué quiero saber cuánto vale y? ¿Qué le está estorbando? El 3. ¿Qué está haciendo? Multiplicando. Va a pasar al otro lado a dividir. ¿Cómo me quedaría? Y es igual a 21 y este 3 que estaba multiplicando va a pasar a dividir. Si hacemos la división, ¿cómo nos queda? 21 dividido para 3 a 7, ¿verdad? A 7, ¿sí? Acá tenemos lo que vale y, ¿sí? Y acá está la respuesta. Si nosotros sustituimos lo que vale y
en la primera ecuación, por ejemplo, en 2x, ¿sí? En 2x más y igual a 25. Si sustituimos, ¿cómo nos quedará? Que en vez de la y coloco el 7, ¿verdad? Porque ahora yo ya sé cuánto vale la y. Pasamos a limpio el 25, muy bien. Despejamos la x, ¿qué le está estorbando? Le está estorbando el 7. ¿Qué está haciendo el 7? El 7 está positivo, va al otro lado y se hace negativo, ¿sí? Hacemos esa operación, 25 menos 7, ¿cuánto me va a quedar? 18. ¿Qué le está estorbando a la x? El 2. ¿Qué está haciendo? Multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir, ¿sí? Nos queda de la siguiente manera, 18 dividido para 2, ¿a cuánto me da? Me da a 9. Entonces, X ha sabido valer 9. Por eso acá la respuesta es esta, ¿verdad? Muy bien, esa es la pregunta 2. Como ves, bastante ejercicios, ¿sí? Bastante ejercicios. Esto no es lenguaje, ni historia, ni sociales, que simplemente es de leer. ¿Qué hay que hacer? Veamos, la pregunta 3. La pregunta 3, ¿qué me dice? Ojo, esta pregunta 3 más que de razonamiento, ¿sí? O más que de hacer ejercicios es de lógica, ¿sí? Es de lógica. Veamos, ¿qué nos dice? La suma de dos números pares consecutivos es 34 y la diferencia es 2. ¿Cuáles son los números? Ojo, pares. Tú sabes que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, etcétera, etcétera. ¿Qué son? Son números pares, ¿verdad? Lo entendemos eso. Pero dice pares consecutivos. Pues pares consecutivos quiere decir uno tras otro. Por ejemplo, el 12 es un número par. Después, ¿cuál sigue? El 14. Después, ¿cuál sigue? El 16. ¿Estoy o no estoy siendo consecutivo? Sí, estoy siendo consecutivo, es decir, uno tras otro. 12 es par, luego sigue el 14 que también es par. Luego sigue el 16 que es par. Estoy siendo consecutivo. Pero vamos a ver si estos números me ayudan a obtener 34. Si sumando me ayudan a obtener 34. Ojo, si yo sumo, por ejemplo, 14 más 16, ¿cuánto me va a dar 14 más 16? Pues me da 30, ¿verdad? No lo consigo, no consigo 34. Entonces, ¿qué otro número par consecutivo después del 16? ¿Cuál sigue? El 18, ¿sí? Estoy siendo consecutivo, es decir, uno tras otro. Pero vamos a ver si sumando nos da 34. Si yo sumo 16 más 18, si yo sumo 16 más 18, ¿cuánto me va a dar? ¿Sí? Me va a dar 34. Eureka, 16 más 18 me da 34. Perfecto, cumple con esa condición. ¿Sí? El 16 más el 18 me dan 34. Pero ¿qué más me dice? Y la diferencia es 2. ¿Qué significa diferencia? Resta, resta. Es decir, que si yo resto, si al 18 le resto 16, ¿cuánto me da? Me da 2. ¿Coincide o no coincide? Entonces, los números consecutivos pares han sido el 18 y el 16. ¿Te das cuenta cómo también se puede resolver sin necesidad de hacer una ecuación? Veamos la pregunta 4. Veamos la pregunta 4. ¿Qué me dice la pregunta 4? Oh, la suma de las edades de Felipe y Ramiro es 40 años. Y el doble de la edad de Felipe más la mitad de la edad de Ramiro suman 50 años, ¿verdad? Entonces, Felipe es una persona y Ramiro es otra persona totalmente diferente. Ambas al sumar suman 40 años, ¿verdad? Suman 40 años. Entonces, Felipe, ¿qué sería? X, Ramiro sería Y. Entonces, X más Y, que serían los dos sujetos, ¿cuánto suman? 40, ¿verdad? ¿Qué más me dice? Y el doble de la edad de Felipe, a Felipe lo represento con X, el doble de la edad de Felipe, ¿sí? Más la mitad de la edad de Ramiro, la mitad. ¿Cómo representaba la mitad? Dividido para 2, ¿verdad? Ahí está. Suman 50 años. Ahí está mi sistema de ecuaciones. Suman 50 años. ¿Qué tengo que hacer? Pues resolverlo, ¿sí? Tengo que resolver mi sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces yo lo puedo resolver de muchas maneras, por reducción, etcétera, ¿verdad? Lo puedo resolver de muchas maneras.
o también lo puedo resolver lógicamente. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Felipe y Ramiro suman 40 años. Entonces, 20 más 20, ¿cuánto me da 20 más 20? Me da 40 años. Perfecto. Está cumpliendo con esta condición, los 40 años. Veamos qué más me dice. Ojo. Y el doble de la edad de Felipe, el doble de la edad de Felipe, ¿sí? ¿Cuánto tiene Felipe? Pues 20 años. El doble de 20 sería 40, ¿verdad? El doble de la edad de Felipe, que sería 40, más la mitad de la edad de Ramiro. Si Ramiro tiene 20, la mitad de 20, ¿cuánto es? 10, ¿sí? Es 10 la mitad de 20. Entonces 40 más 10, ¿cuánto me da? 50. ¿Está o no está cumpliendo con la condición de 50 años? Sí, está cumpliendo. Como tú ves, también se puede resolver este tipo de problemas con razonamiento. Si sumas 20 más 20 te da 40. Está cumpliendo con lo que te dice el texto. ¿Sí? El doble de la edad de Felipe, el doble de 20 es 40, ¿sí? Más la mitad de la edad de Ramiro. La mitad de 20, ¿cuál es? 10. Entonces 40 más 10 me da 50. Suman 50. Cumple con esa condición. Por eso acá la respuesta correcta es Felipe tiene 20 y Ramiro tiene 20 de edad. ¿Sí? Ambos tienen 20. La última pregunta, ¿qué me dice? Resolución de la ecuación o del sistema es determinar los valores numéricos de las incógnitas. ¿Qué solución de la ecuación o del sistema? ¿Verdad? Y es verdad, es correcto lo que me dice la frase. Solucionar un sistema, ¿qué es? Encontrar cuánto vale X, encontrar cuánto vale Y, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros, ¿qué tenemos? El porqué de las respuestas, ¿sí? Ya les voy a enviar este cuestionario al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan y después les voy a enviar el video que grabé ahorita junto con ustedes para que lo puedan repasar, ¿sí? Nos vemos, mis estimados, el próximo sábado. Que tengan una excelente noche. Se me cuidan. Gracias, licenciado.